Tenemos una primera parte que es hablar de funciones convexas y funciones cóncavas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o que vamos a hacer realmente, es vamos a trabajar con lo que sería la función objetivo de nuestro problema de programación no lineal. Es decir, nosotros queremos optimizar, que hemos dicho, vamos a minimizar realmente una función f con una serie de restricciones y queremos que esa función f como sea no lineal, esencialmente, porque si es lineal es justamente lo que ya estábamos haciendo en la asignatura anterior. Entonces, de esa función no lineal, a estudiar ciertas propiedades. Y para eso queremos estudiar esas propiedades de funciones convexas y cóncavas. Pero como estamos trabajando también en un cierto conjunto que es nuestra región factible S, ya que vamos a trabajar con cosas convexas, me interesaría que nuestra región factible S sea también un conjunto convexo, puestos a pedir. Entonces, vamos a recordar qué era ese concepto. Es decir, dado un subconjunto S contenido en E sub n, decimos, recordemos, que S es un conjunto convexo si lo que tenía que ocurrir es que cuando yo realizaba una combinación convexa, ¿y qué era una combinación convexa? Cogía dos elementos cualesquiera de S, es decir, cogía el elemento X y un elemento Y. Esos elementos tenían que ser elementos XY de nuestro conjunto S. Y la combinación convexa era multiplicar por un cierto escalar, o bien alfa o lambda o lo que sea, un lambda, y aquí un 1 menos lambda, y sumar esos dos elementos. Y eso lo hacíamos para cualquier lambda que estuviese en 0, 1. Pues lo que queremos es que esta combinación vuelva a pertenecer a nuestro conjunto S. Es decir, que básicamente si cojo dos puntos cualesquiera x, y, el segmento que une esos puntos siempre tiene que estar completamente contenido en el conjunto. Sí. Esta condición que tenemos aquí es otra forma de decir el segmento x, y tiene que estar contenido en ese conjunto S. Para cualesquiera x, y que cojamos del conjunto S. Pues entonces con esa definición de conjunto convexo vamos a trabajar ya con lo que sería una función convexa. Entonces, definición. Aquí decimos, venga, sea f que va de nuestro conjunto S, subconjunto de E sub n, y Rn básicamente, en los reales, pero vamos a ponerlo como E sub 1. Es una aplicación, una función, con S distinto del vacío, por lo menos que tenga elementos, un conjunto convexo. Entonces, decimos que f es una función convexa si, ¿qué ocurre? Vamos a coger la combinación convexa de los puntos del conjunto S. ¿Y eso qué significa? Que vamos a hacer esta combinación lambda x más 1 menos lambda y para cualesquiera x y que cojamos de S y para cualquier lambda perteneciente a ese intervalo 0, 1. Como el conjunto es convexo, lo que sabemos es que esta combinación de puntos vuelve a estar dentro del conjunto S. Por lo tanto, como f está definida en S, tiene sentido estudiar cuánto vale f en esos puntos, o en este punto. Pero también resulta que, un poquito más, resulta que x e y son puntos del conjunto S. Entonces también puedo estudiar cuánto vale f en el punto X y cuánto vale f en el punto Y. Y como estos elementos son elementos reales,
y sé que R es un conjunto convexo, puedo estudiar la combinación convexa de esas imágenes. Es decir, estudiar cuánto vale lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. Entonces, fíjate que tenemos ahora una relación entre primero realizar la combinación convexa y luego tomar imágenes, y primero tomar imágenes y luego realizar la combinación convexa. Lo que queremos para que la función sea convexa es que haya una relación de desigualdad. Es decir, que si primero hacemos la combinación y tomamos la f, eso sea menor o igual que primero tomar las imágenes y luego realizar esa combinación. Hay un apellido que le podemos poner a esta desigualdad, que sería, en lugar de hablar con una función convexa, trabajar con una función estrictamente convexa. Es decir, nota, podemos decir que nuestra función f, que va de ese contenido en E sub n en E sub 1, es estrictamente convexa si además se cumple que cuando uno habla de estrictamente convexa diría pues que la desigualdad sea un menor estricto en lugar de un menor o igual simplemente. Pero cuidado, ¿para qué valores? Porque claro, uno dice que cojamos f de lambda x más 1 menos lambda y y que eso sea menor estricto que el lambda f de x más 1 menos lambda f de y. Dice, vale, para cualesquiera puntos x, y que cojamos de nuestro conjunto S, pero ¿qué condición necesito sobre los puntos? Fíjate, ¿qué ocurriría si el x y el y fuesen iguales? Que si tengo el mismo punto, pues obviamente, ¿qué aparece aquí? Aquí dentro nos quedaría lambda x, 1 por x menos lambda x, al lambda x le resto lambda x, nos queda f de x. Y aquí nos quedaría lambda f de x menos lambda f de x, se nos cancela, nos queda f de x menos estricto que f de x. Eso no puede ser. Entonces, obviamente, para cualquier punto, pero con x e y puntos diferentes. Que dice, bueno, tiene sentido que no coja el mismo punto, porque obviamente si coge el mismo punto, pues las imágenes van a ser iguales, no puede ser menos estricto. Pero también hay una restricción sobre el parámetro lambda. Porque antes cogíamos el lambda en el intervalo cerrado 0, 1. Pero justamente, si lambda vale 0, 0 por x desaparece, 1 menos 0 sería 1, 1 por y es y, nos queda f de y. Y aquí si lambda vale 0, f de x desaparece y nos queda f de y. Entonces tampoco puede ser f de y menor estricto que f de y. Y si el lambda vale 1, tampoco puede ser 1 por x, f de x, menos estricto que 1 por f de x, que es f de x. Entonces cogemos el lambda solamente el intervalo 0, 1. Porque bueno, los casos extremos, dice, es que los casos extremos, pues sí, obviamente se verifica ese menor o igual porque realmente tengo una igualdad. No hay nada que estudiar. La parte estricta viene para los casos que están no en los extremos, sino todos esos casos intermedios. ¿Vale? Hay una interpretación geométrica muy chula de lo que significa una función convexa, que es la siguiente. Vamos a hacer el dibujito únicamente para funciones que sean... Bueno, voy a poner primero la definición de cóncava y luego hacemos el dibujito. ¿Recuerdas más o menos cuando hemos hecho topología? Hemos... ¿Los cursos de topología? Sí, ¿no? Hemos hecho o hemos Sí, estudiado las definiciones básicas que son los conjuntos abiertos, que tú dices, oye, un conjunto es abierto cuando ese conjunto está en mi familia, que es la topología. ¿Y qué significaba cerrado? Que lo contrario es abierto. Dice, oye, pues mira qué forma de definir que algo es cerrado. Simplemente cojo lo contrario y estudio la definición anterior. Pues lo mismo ocurre con la definición de función convexa. Convexa lo tenemos definido. Es esta desigualdad. ¿Y cóncava? Ah, pues cóncava es que lo contrario sea convexo. La pregunta es, ¿qué entendemos aquí por lo contrario?
menos la función. Es decir, decimos que f que va de ese contenido n sub n a e sub 1 es una función cóncava si menos la función f, que va también de ese contenido n sub n sub 1 es una función convexa. ¿Vale? Que también se puede estudiar mediante esta desigualdad, porque realmente, realmente, para que f, nuestra f que va del s contenido en su n en e sub 1 sea cóncava, necesitamos que menos f sea convexa. Es decir, queremos la desigualdad del menor igual, pero con la función menos f. ¿Y eso qué significa? Cogeríamos el menos f de lambda x más el 1 menos lambda y menor o igual que el menos, bueno, voy a poner el lambda mejor aquí, el lambda de menos f de x más el 1 menos lambda de menos f de y. Dice, bueno, en ese caso, ¿qué puedo hacer con toda esta desigualdad? Simplemente la multiplicamos por menos 1, ¿verdad? Y de aquí, si multiplico toda desigualdad por menos 1, lo que estoy pidiendo es el menos se convierte en más, f de lambda x menos lambda y. Al multiplicar por menos esta desigualdad cambia y nos queda un mayor o igual. El menos cambia este signo y cambia este signo, nos queda lambda f de x más menos lambda f de y. Y esto sería para cualquiera x y que cojamos de s o para cualquier lambda que cojamos de todo nuestro intervalo 0, 1. O sea que en realidad la definición también la podemos tener en los mismos términos que tenemos nuestra definición de función convexa. Lo podemos hacer con la desigualdad. Hay gente que lo pone con la desigualdad y pasamos de un menor igual a un mayor igual, o hay gente que dice, mira, que menos f sea convexa porque así trabaja únicamente con el concepto de convexidad como tal. Prácticamente todos los conceptos que vamos a ver en esta parte se reduce a lo hacemos para funciones convexas y si lo quiero hacer para funciones cóncavas, ¿qué tengo que hacer? Intercambiar la desigualdad y poner un mayor igual en lugar de un menor igual. Ahora, geométricamente tenemos una interpretación muy guay. Geométricamente podemos visualizar la convexidad o concavidad de la función del siguiente modo. Aquí diríamos, cogemos, por hacerlo sencillo, vamos a coger una función que vaya de R en R, las que son fáciles de dibujar. Entonces, si cogemos nuestra función de R en R, vamos a coger aquí Y y el X, y vamos a coger una función, tenemos esta función, igual a f de x. O bueno, voy a poner mejor sin. Esta es nuestra función f, ¿vale? Voy a coger ahora dos puntos.
Dos puntos son los puntos X, Y, ¿verdad? A lo mejor no debería haber puesto X a un eje. Vamos a poner X1 y X2. ¿De acuerdo? Cogemos dos puntos X1 y X2. Por ejemplo, este punto que tenemos aquí, X1, y este punto que tenemos aquí, X2. Esto tendrá sus correspondientes alturas. Por aquí sería lo que vale F en el punto X1 y aquí lo que vale, ¿verdad? La F en el punto X2. Tenemos que estudiar una desigualdad, ¿verdad? Lo que quiero para ver que sea convexa, ¿qué sería? Para ver si F es convexa, debe verificarse que cuando cojamos F de una combinación lineal, ¿verdad? ¿De qué combinación lineal? De la combinación convexa de estos dos puntos. ¿Eso qué significaría? Significaría que todo este segmento voy a coger un punto cualquiera, ¿verdad? Y este punto cualquiera, ¿cómo está dado? Como la combinación lambda por x1 más 1 menos lambda por x2, ¿verdad? En función del lambda, este punto se va moviendo por todo ese intervalo. ¿Eso qué significa? Que aquí dentro meto el lambda x1 más el 1 menos lambda por el x2. Y todo eso me está dando todo este segmento que tenemos aquí. Ahora bien, una vez que tenemos eso, ¿qué estamos diciendo? Estamos calculando la f de todo eso, ¿verdad? Y la f de todo eso, ¿qué sería? Cojo este punto y veo cuánto vale. Cojo este punto y veo cuánto vale. Cojo este punto y veo cuánto vale. F de esta combinación me está dando todo este trocito de nuestra curva. ¿Vale? Entonces, todo eso sería esta parte que hemos calculado aquí. F de esa combinación es quedarme con este trocito de la función igual a f de x. Pero ¿qué podemos hacer también? Podemos estudiar qué ocurre con la combinación de los puntos, ¿verdad? De las imágenes. Es decir, tú puedes coger este punto que sería el f de x1, puedes coger este punto que sería el f de x2 y hacer la combinación convexa que sería multiplica este por lambda y le sumas 1 menos lambda por el otro, ¿verdad? Y cuando hacemos una combinación convexa de dos puntos, que estamos uniendo? Estamos uniendo esos dos puntos con un segmento, ¿verdad? Abajo lo hemos unido horizontalmente, ¿verdad? Ahora, para las imágenes, tengo el punto verde y el otro punto verde, ¿y qué hago? Uno el segmento que va de un punto a otro. Es decir, todo esto sería este segmento que aparece aquí. Todo este segmento es esta combinación que nos hemos construido aquí a la derecha. Y para que la función sea convexa, ¿qué signo debo colocar aquí en medio? Un menor o igual, ¿verdad? ¿Y eso geométricamente qué significa? El trozo de curva de nuestra función naranja está por debajo del segmento verde que une esos puntos. Anda, fíjate que sí. Precisamente esa es la interpretación geométrica de la convexidad de una función. Que si tú coges dos puntos cualquiera y unes esos dos puntos con un segmento, ese segmento, ese arco, tiene que estar por encima del trocito de nuestra circunferencia. Bueno, de circunferencia, de nuestra gráfica de la función. ¿Se verifica eso? Hombre, hemos dibujado solo un caso, ¿verdad? Pero uno ve más o menos en esta función que efectivamente, geométricamente, se aprecia que siempre que coja dos puntos, el segmento va a estar por encima del trocito de la gráfica de la función. Por lo tanto, tenemos en este caso que esta función sí sería una función convexa. ¿Qué interpretación geométrica le daríamos entonces a la concavidad? La concavidad lo que está cambiando es la desigualdad que aparece ahí. En lugar de ser un menor igual, va a ser un mayor igual. Entonces, ¿esa concavidad qué va a implicar?
Vamos a intercambiar ambos elementos y lo que voy a pedir para la concavidad es que el trozo de segmento, en lugar de estar por encima, esté siempre por debajo de la gráfica de la función. ¿Bien así? ¿Algún ejemplo de función convexa que se te ocurra? ¿Nota? Algunas funciones convexas pueden ser, por ejemplo, una de una variable que sea f de x igual al valor absoluto de x. Puedes coger, no sé, f de x igual a la exponencial elevado a x. Te puedes incluso varias variables diciendo, pues tengo f de xy que sea x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Todo lo que sea más o menos con esta interpretación que tenemos aquí. Ojo, igual que hay funciones convexas y hay funciones cóncavas, hay funciones que son ni convexas ni cóncavas. Es decir, que esto no es una clasificación exhaustiva de nuestro conjunto de funciones. Es una propiedad adicional. Pero no toda función tiene que ser siempre o bien convexa o bien cóncava. Igual que ocurría con la paridad o la imparidad. Puedo tener funciones que sean pares, puedo tener funciones que sean impares, pero no todas las funciones son pares o impares. ¿De acuerdo? Es decir, nota, observemos que no toda función es convexa o cóncava. Como por ejemplo, ¿se te ocurre algún caso concreto de una función que no sea ni convexa ni cóncava? Vamos a cogerlo de una variable. Pone también donde está definida. F que esté definida en todo es 1 y vaya a todo es 1. Es decir, una función que va de R en R, básicamente. Y que a cada X le hace corresponder una que no sea ni convexa ni cóncava. ¿Cuál crees que puede ser? A lo mejor puedes cogerte X al cubo. Te puedes coger el seno de X, te puedes coger la tangente, te puedes coger un montón de funciones que tienen un trocito de un modo y otro trocito de otro modo, básicamente. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver cómo podemos obtener cierta información de nuestras funciones convexas. Porque hemos dicho que lo que nos va a interesar va a ser esencialmente trabajar con funciones convexas. Y uno podría preguntarse, ¿por qué me interesa trabajar con funciones convexas y no con funciones cualesquiera? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos con funciones nos interesa poder hacer cosas con esas funciones. Esencialmente en análisis lo que nos interesa a nosotros es tener una función y estudiar su continuidad y su derivabilidad o su integrabilidad. Es decir, quiero coger funciones y me gustaría derivar o integrar esas funciones. En el caso de que quiera derivar, necesito continuidad de la función. En el caso en el que quiera integrar, si además la función es continua, pues mucho más sencillo también. Entonces, a lo mejor estas funciones convexas tienen un buen comportamiento con respecto a la continuidad y la derivabilidad, que es lo que vamos a ver precisamente. Entonces, para eso vamos a definir antes un conjunto adecuado que nos permite estudiar esas buenas propiedades. Es decir, vamos a introducir nuestro conjunto o nuestro concepto de conjunto de nivel. Definición. Como venga, sea nuestra función f que va de ese contenido en su n
a nuestro conjunto E1, que va a ser una función convexa. Fíjate en una cosa, cuando hemos definido función convexa, ¿cómo tenía que ser el conjunto S donde estaba definida la función f? Tenía que ser también un conjunto convexo para que tenga sentido. Es decir, que cuando nosotros escribimos f es una función convexa, implícitamente el conjunto S donde está definida la función tiene que ser un conjunto convexo, porque si no, no tiene sentido hablar de funciones convexas. ¿Vale? Entonces, si tenemos esta función convexa y consideramos un alfa valor real, entonces se define el conjunto de nivel alfa de nuestra función f como hay denotación. Normalmente en funciones de varias variables lo denotamos con una n de nivel. Aquí, como el conjunto S donde está definido, o el conjunto donde la f está definida, estamos cogiendo con un S, pues vamos a denotarlo mediante un S subíndice alfa. Y es simplemente coger aquellos elementos X de nuestro conjunto E sub n, tales que, igual, cuando trabajamos con funciones de varias variables, solemos poner que f de x sea exactamente igual al alfa. Aquí lo que nos interesa es pedirle un poquito menos y no que sea exactamente igual. Sería suficiente con que sea menor o igual que nuestro alfa. Te digo porque, bueno, esto es una definición. En esta asignatura, nuestro conjunto de nivel se va a definir como que sea menor o igual que alfa, y en otros sitios se define como que sea exactamente igual que alfa. ¿Por qué nos interesa aquí que sea menor o igual que alfa? Porque queremos trabajar con conjuntos que son convexos. Si ponemos el igual, la convexidad la perdemos. Seguramente. Entonces, vamos a mantener ese menor igual para tener funciones que sí sean convexas sobre ese conjunto convexo. Es decir, nota, o no sé si ponerlo como propósito. Simplemente. Aquí observemos que el conjunto de nivel el S su alfa es un conjunto convexo. En efecto, si tomamos dos elementos x y pertenecientes a S su alfa, tenemos que, por un lado, x está en el conjunto S su alfa. Entonces, por definición, ¿cuánto vale f de x? Ah, pues f de x, como está en S su alfa, es menor o igual que alfa. Y el elemento y también está en el conjunto S sub alfa. Entonces, lo que obtenemos es que el f de y también es menor o igual que alfa. ¿Y yo qué quiero obtener? Me gustaría ver si la combinación lambda Pablo, es... Dime. has dicho f de y menor o igual que alfa. Que y. Sí, O sí. que y, Eh, porque me he liado. sí, sí, no, no, que el alfa, que el alfa. He puesto lo que me da la gana. Lo que yo quiero ver para que el conjunto S sub alfa sea un conjunto convexo, que es que si cojo la combinación del X y el Y, eso tiene que estar en S sub alfa, ¿verdad? Y para que el lambda X más 1 menos lambda Y esté en S sub alfa, F de eso, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual que alfa. Bueno, pues para ver si lambda X más 1 menos lambda Y pertenece a S sub alfa, para todo lambda perteneciente a 0,1, debemos estudiar cuánto vale el qué, cuánto vale f de esta combinación, f de lambda x más 1 menos lambda y.
Dice, bueno, es que la función f no es una función cualquiera. La función f es una función convexa. Y como la función f es una función convexa, ¿qué ocurre? Que esto es menor o igual por ser f convexa que lambda f de x más 1 menos lambda f de y. Pero resulta que f de x es menor o igual que, que alfa. Entonces esto es menor o igual que lambda por alfa más 1 menos lambda. Y la f de y también es menor o igual que alfa. Entonces también puedo poner aquí alfa. Pero cuando desarrollamos esto, aquí nos quedaría 1 por alfa es alfa menos lambda por alfa. Y el lambda por alfa menos lambda por alfa se nos cancela y nos queda simplemente alfa. Si f de algo es menor o igual que alfa, es que entonces ese algo, que es el lambda x más 1 menos lambda y, está en el conjunto de nivel S sub alfa, que es justamente lo que queríamos probar. O sea que es relativamente sencillo ver que efectivamente tenemos esta propiedad de que nuestro conjunto de nivel S sub alfa es siempre un conjunto convexo. ¿Vale? Con esto ya vamos a poder estudiar lo que sería nuestra continuidad de funciones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que va a ocurrir es que a lo mejor mi función no está definida en un conjunto que sea convexo. Entonces lo que hacemos es restringirnos a estos conjuntos de nivel, es decir, pues vamos a estudiar la función no en todo su conjunto de definición, sino únicamente en este conjunto de nivel. Porque así tenemos garantía de que efectivamente eso es un conjunto convexo. Pero lo guay de nuestras funciones convexas es que si añadimos una condición adicional sobre nuestro conjunto S, donde está definida, entonces sí que vamos a tener continuidad de la función. Es decir, teorema, consecuencia, sea f que va de este conjunto S contenido en E sub n en E sub 1, que va a ser una función convexa donde este conjunto S, ¿qué tenía que ser? Obviamente, de forma implícita, por ser f una función convexa, ¿cómo tiene que ser el conjunto S? Un conjunto convexo. Pero este conjunto es su subconjunto de su n, va a ser un convexo, lo ponemos únicamente por completar, no porque haga falta ponerlo, pero abierto. Aquí a lo mejor tenemos un problema porque uno dice, cuando hablamos de abierto o de cerrado, estamos hablando de topología. Estamos trabajando en RN. Hemos visto que en un conjunto en general, topologías existen infinitas, tantas como uno quiera. Y hablar de abierto o de cerrado depende de la topología que nosotros estemos eligiendo. Aquí vamos a trabajar siempre con la topología euclídea o la topología usual. Entonces, cuando hablemos de abierto es siempre abierto con respecto a esa topología euclídea o topología usual de RN. Bueno, pues si tenemos un conjunto S que sea convexo y abierto, donde la función con la que estamos trabajando es una función convexa sobre ese conjunto, entonces f es una función continua. Esto está tela de bien, porque justamente las funciones con las que a nosotros nos interesa trabajar serían funciones que sean continuas, que sean derivables, que sean integrables, seguramente. Por lo tanto, ya sé que si justamente estudio o trabajo únicamente con funciones que sean convexas, entonces la función es continua. Ojo, no solo eso, sino que además, no solo las funciones convexas son funciones continuas. ¿Qué otras funciones van a ser también funciones continuas? Las funciones cóncavas. ¿Por qué? Porque si cambio función convexa por función cóncava, ¿qué ocurre? Que la conclusión sería no que la función f es continua, sino que la función menos f es continua, ¿verdad?
Pero dice, ¿en qué afecta que f o menos f sea continua? Multiplicar una función continua por escalares la sigue haciendo continua. Es decir, nota, en particular, si f que va de ese contenido en E sub n en E sub 1 es una función cóncava con ese contenido n sub n, un conjunto convexo y abierto, el teorema anterior nos dice que es que este teorema solo se puede aplicar a funciones convexas, ¿verdad? Ah, vale, pero que la función f sea cóncava, lo que significa es que la función menos f es la función convexa. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la función menos f es una función continua. Y por lo tanto, también lo sería la función f. O sea que siempre que estemos trabajando con una función definida en un abierto, tanto las funciones convexas como las funciones cóncavas son continuas, lo cual ya es un primer paso bastante bueno, ¿vale? Y por último, lo más normal es que a lo mejor la función f no esté definida en ese abierto, sino que digan, no, yo trabajo en un convexo, pero que no tiene que ser abierto. ¿Dónde podemos garantizar seguro que la función es continua? Es decir, corolario, corolario, que sería lo siguiente. Es decir, sea f una función que va a estar definida de este conjunto S contenido en E sub n en E sub 1 y solamente voy a pedirle que sea una función convexa. Función convexa. Entonces, ¿dónde puedo garantizar que f es continuo? Pues continuo en ¿qué conjunto? ¿En qué conjunto crees que tenemos continuidad? Porque obviamente el teorema me dice, si S fuese abierto, entonces f es continua en todo el conjunto S, ¿verdad? Pero si en general el conjunto S no es un conjunto abierto, ¿dónde puedes garantizar la continuidad? Lo que nos dice el teorema es que tú puedes garantizar la continuidad en los abiertos. ¿Cómo puedo partir del conjunto S y obtener un conjunto abierto? ¿Qué parte de S es seguro un conjunto abierto? El conjunto formado por los puntos interiores, es decir, el interior del conjunto S. Es decir, lo que tenemos garantía seguro es que esta función f es continua en el interior de nuestro conjunto S. ¿Por qué? Porque precisamente el interior es un conjunto abierto, ¿vale? Y ahí sí que tenemos garantía de esa continuidad de nuestras funciones convexas. Por lo tanto, a lo mejor tengo una función f que no va a ser convexa en todo, o sea, que no va a ser continua en todo el conjunto S, pero sí en ese subconjunto menor. Y ya tienes justamente estudiada qué ocurre con las funciones convexas y las funciones cóncavas en cuanto a definición y en cuanto a continuidad. ¿De acuerdo?